Pero bueno, Dani, nos gusta empezar platicando con nuestros invitados, no solamente de su trayectoria académica, sino también de su vida en general. Si nos puedes hablar un poquito de dónde vienes, dónde naciste, cómo llegaste ahorita a ocupar este cargo público que estás ocupando y cuál es este cargo y cuál es tu visión un poquito a futuro. Ok, pues yo nací aquí en Cuernavaca, soy guayabo totalmente. Eh, Aunque solo nací aquí, pero mi primera infancia la viví en Cuautla. Entonces por muchos años en mi primera infancia yo decía, yo soy cuautlense, ¿no? Mm. Entonces ya después ya agarré ya bien la identidad de Cuernavaca. Toda mi familia es de aquí de Cuernavaca. Ya después yo, bueno, no yo, mi familia nuclear, mis padres y mi hermano nos fuimos a vivir en los límites de Cuernavaca y Jutepec, de la parte del lado de Jutepec, y ahí es donde he vivido la mayor parte de mi vida. Eh, Salvo un lapso llamado matrimonio, que estuve casado unos 9 años y me fui a vivir a Xochitepec y ya después regresé otra vez a Jutepec, que es donde vivo actualmente, en Jutepec, pero toda mi actividad laboral la he desarrollado aquí en Cuernavaca. Otro lapso de 3 años me fui a trabajar a la Ciudad de México en Lotería Nacional, que es donde tengo este acercamiento con la actual gobernadora. Eh, y ahorita llego a ese punto, pero algo muy curioso que viví en la parte de mi desarrollo estudiantil, en la primaria era así como que el ñoño aplicado, ¿no? Pero tenía un tema que yo crecí muy rápido de estatura y entonces siempre me pasó en primaria y secundaria que los maestros al principio decían, los saltos son un desmadre. Ujú. Entonces tenía que cambiar esa perspectiva las primeras semanas siempre en la escuela. Y era interesante. Pero aparte tenía que cumplir ese rol de, pues sí, ser un desmadre con los compañeros, ¿no? Ok. Hacerle honor, ¿no? Sí, hacerle honor al estereotipo, pero sin dejar de dejar la escuela. Me acuerdo cuando logro entrar a la escolta, porque en aquel entonces de la escolta era todo un honor y Sí, sí, sí. pasabas exámenes y Sí. pruebas y era así como que un tema de concurso muy intenso en las escuelas. Ya después en la secundaria algo pasó que fui un estudiante en el primer año extremadamente mediocre. Estuve a punto de reprobar la materia todo el año, creo que era Introducción a la Física y a la Química, y por alguna razón no la reprobé. Nunca he reprobado una materia. El último año de secundaria me apliqué y los maestros que no daban ni un peso por mí, salí con un diploma, ¿no? En tercer año. Pero ya a la hora de empezar a estudiar el medio superior, igual me iba muy bien, académicamente hablando. Estaba en el CETIS de CIVAC, que es un semestre aula, un semestre industria. O sea, el primer semestre estás totalmente en la escuela, ahí en la institución. No sé si ya haya cambiado el sistema, pero así era en aquel entonces, en del 97 al 2000. El siguiente semestre, el segundo semestre, los semestres pares, estás total y absolutamente en una industria, en una fábrica o en una empresa que tenga que ver con la carrera técnica que decidiste. Por alguna extraña razón yo llegué tarde a la oficina de vinculación, donde te mandaban a las empresas. Mi carrera era mantenimiento industrial. Me gustaban las herramientas, mi papá fue ojalatero, entonces me gustaba. Mantenimiento industrial iba sobre Son los que ven... reparar máquinas o... Sí, entre otras cosas, los talleres de torno, de fresadoras, taladros industriales y todo eso, esa es una parte, es el taller industrial. Pero también vemos sistemas de instrumentos de control en las fábricas, no sé, un humidificador, que todo esté bien, un poco de lo eléctrico, un poco de lo electrónico. Éramos así como que los técnicos de las fábricas, eso son mantenimiento industrial. El soporte técnico de las fábricas. Entonces a mí me llamaba la atención porque yo trabajaba un poco las herramientas con mi papá. Pero por una extraña razón, llego tarde al área de vinculación y ya no había espacio en ninguna fábrica para ningún estudiante, aunque tenía el mejor promedio del salón, pero pues ya. Y cuando yo entro, quitan la carrera de computación, se llamaba en ese entonces, del CETIS. Dijeron, esto ya no tiene futuro. Y quitan la carrera de computación. Entonces, había todavía empresas que necesitaban gente de computación para eso. Y yo, en aquel entonces, era muy raro que en una casa hubiera computadoras. Entonces, en mi casa había una computadora. Viejita, pero había. Había aprendido ahí un poco en Lotus. Era una máquina que tenía el Windows 3.11. Y aprendí algunas cosas ahí por mi cuenta. Entonces me voy a una empresa que se dedicaba a dar mantenimiento. Era un centro de servicio de HP, de Epson, de Compaq, Acer. Entonces al llegar a esa empresa me empiezo a meter más en el tema tecnológico y me gusta
más el tema tecnológico que las herramientas. Ahí como que ya despertó un poco mi curiosidad por la tecnología. Cuando regreso a la tercer semestre, que era la siguiente, igual me va muy bien académicamente. Y para el cuarto semestre, la misma empresa tecnológica, yo teniendo 16 años, en mi primer semestre de industria, ya me estaban dejando como el jefe del área de ir a dar mantenimiento a las computadoras. Y de hecho veníamos a la Universidad del Estado, esa empresa se dedicaba a darle mantenimiento preventivo a todas las computadoras de la universidad, las administrativas. Perdón, Dani, ¿eso más o menos en qué año? En el 98. 98. Sí, era el inicio, ¿no? Al menos aquí en México, de la llegada de los ordenadores personales. Exacto, y todo sí, esto. correcto. Y era interesante porque cuando me dicen un mantenimiento preventivo es así, nos decían cómo desarmar la computadora. Y traíamos una compresora de aire, de esas que utilizaba mi papá para pintar carros. De esas traíamos para sopletear. No había los botes de aire comprimido, ¿no? Entonces era sopletear con estas compresoras de aire. Y yo era el encargado o el jefe de las brigadas que dábamos mantenimiento. Entonces yo tenía 16 años y era jefe de los chavos de 20 y tantos años, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Pues no, tú eres el que le entendiste más rápido, entonces tú te haces cargo de esas brigadas. Muy interesante. Y también íbamos a lo que hoy es Cementos Moctezuma, allá en Tepetzingo, ¿no? Y cuando había sus supercomputadoras que tenían para controlar el calor del cemento cuando se está haciendo, ahí me despertó también de quiero ver estos controles más adelante. La misma empresa me pide que yo regrese al cuarto semestre y otra vez llego tarde de vinculación y ya estaban ocupados los espacios. Entonces ya me voy a otra empresa de textiles a dar mantenimiento a motores, lo que tiene que ver con mi carrera. Entonces dije, no soy de aquí. Ya no te gustó Ya no me volver gustó. a las herramientas. Di las gracias a la escuela, adiós. Tenía algunos amigos, porque terminando la carrera, yo quería estudiar una ingeniería en sistemas computacionales. Y decía, terminando la carrera, todos tengo que estudiar unas materias todavía en prepa abierta, revalidar y ya después poder entrar. O sea, todavía me iba a aventar un año más en prepa abierta para poder entrar a la ingeniería. Dije, no, mejor de una vez hago la prepa abierta y me voy directo a la ingeniería. No me veo siendo de mantenimiento industrial. Grave error, porque en ese entonces yo no era autodidacta. Y decía, sí la hago. Metodología de la lectura y metodología del aprendizaje de las materias más importantes y que muchos decían las más fáciles de pasar, me tardé 8 intentos en poderlas pasar y las reprobaba. Porque la calificación de los exámenes en prepa abierta en aquel entonces eran directamente en un sistema que leía tarjetas perforadas, que no eran tarjetas perforadas, eran los exámenes donde rellenas opciones, pasan en un lector que tiene el mismo sistema de las tarjetas perforadas y ahí no hay de que como que puede estar bien o está mal, no, está bien, si no, adiós. Que no estoy tan de acuerdo en ese sistema, pero bueno, así era. O sea, meten las hojitas a una máquina. A un lector. Imagínate que es un lector de QR. Ajá. Que iba a leer estas hojitas y entonces pues ya nada más verifica si están en el orden correcto lo que está rellenado. Por eso te piden también que rellenes bien que los rellenes bien, círculos, exacto. que uses cierto lápiz. Entonces, no, tardé mucho. La prepa abierta al final nunca la terminé. Hice después el examen único del Ceneval, que no lo había hecho porque en aquel entonces para poder hacer ese examen necesitabas tener 25 años, era uno de los requisitos. Creo que ya quitaron el requisito de la edad, pero en aquel entonces necesitabas ser mayor de 25 años para poder hacer el examen. Entonces no lo podía hacer, tenía 17, 18, 19, 20, 21 años. Pero a la par, mis padres se involucran un tanto desde muy jóvenes ellos en temas sociales y eso los lleva a entrar a la política en búsqueda de luchas sociales. Mi mamá por un tema de conseguir un puente cerca de la casa porque allá cada rato había accidentes, yo me caí 2 veces en la barranca y bueno, así era como que un tema social de vamos a... Y entonces en esa gestión ella se mete en la política y mis 2 padres estuvieron muy involucrados, entonces eso a mí me despierta un tema también social enfocado hacia la política, aunque trataba de mantenerme un poco alejado, pero tenía la vocación social y eso me lleva a mis 18 años a tener mi primer trabajo godín, donde era un asistente administrativo y como yo ya traía un bagaje de saber usar computadoras, entonces me dijeron, es que vamos a pasar de máquinas de escribir mecánicas a computadoras y muchas secretarias no quieren hacerlo, se quieren quedar con las máquinas mecánicas y ese es un tema que ahorita tenemos en la agencia. Entonces eso me permitió ese conocimiento de tecnología, aunque no tenía ningún
ni siquiera grado de preparatoria, ni mucho menos grado universitario, me permitió avanzar con la experiencia de las computadoras. Y a mis 18 años empecé mi primer trabajo. Justo estaba llegando el internet a México. Bueno, ya había llegado, pero no estaba tan abierto, ¿no? Todavía era el dial-up, que conectabas el teléfono y entonces te desconectaba la línea del teléfono para poder tener internet, y era súper lento, a 14 kbps, que nunca llegaba a 14, siempre se quedaba entre 6 y 7 kbps. Y ahí yo me metía mucho a ver cosas. Él tenía un jefe en ese entonces que venía de la Ciudad de México, del Senado, que me dijo, oye, necesitamos encontrar las legislaciones de diferentes países para saber cómo vamos a abordar este tema en el Congreso del Estado. Pero yo ya no existía Google, tenías que buscar en aquel entonces se llamaba Altavista, el buscador más importante, estaba Yahoo, y era un algoritmo distinto para hacer tus búsquedas, tenías que buscar diferente. Entonces ahí, sin saber yo cómo era, mi cabeza empieza a trabajar en algoritmos para búsquedas, ¿no? Cómo hacer las búsquedas distintas. Yo no sabía que estaba desarrollando mi propio algoritmo, simplemente lo hacía por inercia. No tenía una preparación académica, entonces no sabía lo que hacía, pero lo estaba haciendo. Y encuentro todas esas legislaciones que me pide de diferentes países, y encuentro traductores de diferentes países, eso allá por el 2000, cosa que hoy es muy sencillo, ¿no? Que abres el traductor de Google, puedes traducir lo que sea. En aquel entonces no había, entonces teníamos que contratar traductores para hacer. Entonces todo eso lo pude hacer en internet, me aventé yo creo que como medio año en hacer toda esa investigación. Cosa que ahorita puedes hacer una sentadita, ¿no? Te sientas, le pides a ChatGPT, descárgame legislación en todos países y pónmela en español. Y ya. Con un prompt rápido lo tienes. En aquel entonces no existía eso. Esas experiencias, poco después, me llevan a entrar a una empresa de captura de datos. Entonces yo era un capturista, todavía no tenía terminado el tema de la prepa. Y eso hacía que yo fuera como que el IBM, o sea, el IBM y tráeme esto, IBM y tráeme aquello. Y ahí empecé a trabajar desde ser el IBM que ganaba la mitad del salario mínimo, pude avanzar a ser capturista. Ahí fue donde me convierto entro en la elite de los capturistas, porque yo capturaba hacia dedito. Y nos pagaban por destajo. Lo que capturabas era lo que te pagaban. Entonces de ahí logro aprender a capturar muy rápido como secretaria y usando los 10 dedos de la mano. Entonces ya ganaba mucho más, llegó un punto en que ganaba más que mi supervisor, que era un abogado, y después del abogado ganaba más que el jefe de turno, que era el jefe todo el turno eran 3 turnos, y ya casi al final ganaba más que el gerente de la empresa, allá por el 2003. Ya después más que el dueño, ¿no?, de la empresa. No tanto, porque sí cobraban bastante bien. Le capturábamos en aquel entonces a la Secretaría de Economía a todos los registros públicos de la propiedad del comercio, todos los actos de comercio. Era todo por incentivo de todo sí. Y en aquel entonces ganaba, pudiera ser algo así como en esta época, 80, 90 mil pesos al mes. Sí, como capturista. Como capturista. Y me iba súper bien, ¿no? Súper bien. Hasta que llegó el gerente y me dijo, oye, ¿no quieres pasarte a ser supervisor? Le digo, no tengo ni la prepa, ¿cómo quieres que sea supervisor? Para ser supervisor tengo que ser abogado, porque son puros actos de comercio y civiles. Y dice, no, pero pues es que tú sabes más que el supervisor. Cuando llegan nuevos estados, pues te consultamos a ti cómo hacerlo. Entonces, ok, me voy de supervisor. Por el ego, bajé de ganar lo que ganaba en ese entonces a ganar lo que gana un supervisor, un profesionista, abogado, que sería lo que hoy serían 10 mil pesos al mes, ¿no? Entonces perdí de ganar muy bien, solamente por el ego. Ya se dije, no, ya, el ego estuvo chido, 1 mes, 2 meses, regresan de capacitación, ya no quisiera regresar. Al final me abrieron otra plaza, que era gerente de capacitación, en otro turno. Entonces trabajaba 2 turnos y ganaba 20 mil pesos. Lo dejé por la paz. Me ayudó mucho ese trabajo porque entendí temas legales que no sabía, ¿no? Entonces todo esto como para el background de cómo llega uno después en la experiencia. Y fue cuando dije, ya necesito por lo menos mi certificado de prepa. Sí. Entonces fui, hice el examen de Ceneval, me fue muy bien. Siempre me gustaron las matemáticas, siempre hasta la fecha, pero más que las matemáticas, las estadísticas. Entonces yo de niño hacía estadísticas de varias cosas. Entonces siempre mantenía mi cabeza con matemáticas. Me fue muy bien el examen de Ceneval, que son 2 partes, una la parte de conocimientos y la otra parte que tiene el mismo valor, 50 y 50, era hacer un ensayo. Ahí me fue muy mal. Entonces no era tan bueno haciendo ensayos. Pero al final, en promedio, saqué mi certificado. Y me voy al Tecnológico de Zacatepec a ver si todavía estaba la carrera que me había gustado hace muchos años, que era sistemas computacionales. Y logro entrar. Se me hizo súper sencillo el examen cuando siempre me decían, es muy difícil. Pero, pues, ¿por qué?
es totalmente matemática, era lo que a mí me gustaba. Entro a la ingeniería por razones de la vida, no la termino, llegué hasta el cuarto semestre y me tuve que dedicar exclusivamente a trabajar para poder sacar algunas cosas de la familia. Y después tuve intentos de hacer otras ingenierías en línea, que insisto, no soy muy autodidacta en ese tema, pero eso no me impedía tener trabajos que pudiera ir aprendiendo, cosas tecnológicas. Después conozco a un doctor, que es el doctor Ornelas, y que conectamos muy bien. Él trae mucho tema teórico y yo traía el tema tecnológico. Y aparte el tema un poco de conocimiento político y de gobierno. Casi siempre había trabajado en gobierno. Entonces yo era como que su traductor de lo que él necesitaba bajar a proyectos de gobierno y yo entendía el gobierno. Entonces ahí hicimos ese match, hicimos varios proyectos de gobierno enfocado a lo social y él también da, dentro de sus actividades, genera planes de estudio a diferentes universidades privadas, aquí en Morelos y en otras partes del mundo. Entonces me incluye en su equipo de diseño de estudios. Y en una ocasión me dijo, oye, no te puedo pagar lo que tú realmente deberías de estar cobrando, pero conseguí un espacio en una universidad donde dentro del contrato, pues tú estarías trabajando ahí y ya seguimos haciendo todo el trabajo para esa universidad. Ah, perfecto. Me dicen tus documentos, tu título, no tengo título. ¿Cómo que no tienes título? Estamos haciendo planes de estudios de doctorado, de maestría y no tienes título. No tengo título. Conmigo no vuelvas a trabajar hasta que tengas un título. Y pues me pagaba muy bien, me pagaba muy, muy bien. Entonces dije, no, necesito mi título. Entonces, en una de las escuelas que él llegaba a asesorar, vi sus planes de estudios, dije, ya. No me interesa mucho qué voy a aprender, me interesa el título. Honestamente así fue. Y yo no sabía que a esa carrera que había escogido, mercadológicamente le cambiaron el nombre. Esa carrera originalmente es informática y le pusieron un nombre muy rimbombante, que era gestión y desarrollo. Y dije, yo soy de desarrollo y soy de gestión, entonces me gusta el tema. Ya cuando voy como por el tercer semestre me doy cuenta que era informática. Y dije, ya. Terminé la carrera, al final de cuentas. Esto porque me di cuenta también en el paso de los años, en estos últimos 20 años, con amigos muy, muy queridos de toda la vida, que han estudiado y que tienen su doctorado, uno es DICA, doctor en Ingeniería en Ciencias Aplicadas, muy inteligente este amigo, pero que cuando sale de la academia, a sus 30 y poquitos años, fue prácticamente imposible encontrar trabajo en la iniciativa privada. O lo hacía a través de la academia con investigaciones, o no lo hacía. Y literalmente le dijeron a una empresa en Cibac, que voy a omitir su nombre, no te podemos contratar porque yo soy maestra en ciencias aplicadas y si te contrato tú en un mes me vas a quitar la chamba. Entonces, no vas a entrar aquí a trabajar. Y él tuvo que bajar de ser doctor a mostrar su currículum como maestro. Lo mismo. Y lo bajó a ingeniero. Y apenas encontraba trabajos no muy acordes a su nivel de conocimiento. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué estos amigos que son muchos de ellos doctores, maestros, investigadores, algunos aquí, otros en México, les cuesta tanto trabajo entrar al área privada o a cualquier área laboral fuera de la academia? Y por qué yo, que no tuve ese bagaje académico y que muy honestamente me hubiera encantado, pero por distintas razones de la vida no lo hice, no me ha sido difícil. Sí ha habido algunos meses que ando buscando trabajo, pero no me fue difícil esa parte sin tener este ambiente académico en muchas ocasiones necesario. Y creo que yo en lo personal llegué a la conclusión que tiene que ver en la manera en que llegas a desarrollarte en el ámbito, ¿no? Estos amigos son como que un poco más no retraídos ni introvertidos, pero sí a la hora de lo laboral les cuesta trabajo expresar lo que ellos necesitan y quieren. Y cuando uno está en la necesidad del trabajo de sí o sí, desde muy joven, como que le encuentras el gusto a decir, es que esto tiene que ser así, ¿no? Entonces empieza a agarrar la dirección de las cosas. Y eso es lo que yo viví muy personalmente. Todos esos trabajos intermedios que tuve, unos de ellos tecnológicos y otros no, fueron los que me fueron llevando a distintas actividades, ¿no? Pero en todos, este doctor Ornelas una ocasión me dijo, a cualquier trabajo que llegues, busca lo que a ti te gusta y sobre eso básate. Y a mí lo que de toda la vida me ha gustado, como les decía, es las estadísticas. La época del COVID para mí fue
un tema de oro molido en cuestión de datos e información, porque sacaba datos de todo el mundo. Pues estaba encerrado en mi casa 24 horas, no tenía nada que hacer. Entonces me ponía a hacer estadísticas del COVID en todo el mundo, en mi casa. ¿No Yo te llegabas así a saturar? O sea, a mí me llegó a pasar que todos los días me metía a ver los casos, particularmente en México, y hubo un punto en que sí me... No los podías dejar de ver, ¿no? Ajá, no, nunca te metió esa... No, fíjate que Te emocionaba, al tengo contrario. mi base de datos que le di un seguimiento diario desde que inició el COVID, bueno, desde que nos encerraron, el 20 de marzo, durante año y medio. El registro diario de todos los países a nivel ciudad, de qué sucedía, cómo sucedía, cuántos morían, o los que no morían, pero que sí, o sea, todo. Y yo hacía mis propios análisis. Lo que presentaba el doctor Gatell en las vespertinas, yo lo hacía por mi cuenta. Para el 2020, ¿en qué estabas trabajando? En el 2020 yo trabajaba en colegio de bachilleres en el área de recursos humanos. Ok. Un Nada tema totalmente técnico, ajá, sí me quedé pero pensando. fue muy interesante. Ahí fue donde mucho aprendí. Creo que ha sido de los trabajos en los que más aprendí de Excel. Porque cuando llegué ahí, el 80% de los procesos eran a mano. Ujú. Los procesos de recursos humanos. Que la checada del reloj, que las faltas, los retardos, que si se pide un permiso, el cambio de plantilla, porque al ser un área de institución, cada semestre cambia la plantilla al 100%, la plantilla docente. Porque en un semestre das matemáticas 1 y en el otro semestre das matemáticas 2 y entonces ya es una materia y asignatura diferente y se pagan diferentes. Entonces es todo un show. El tema de las áreas de nómina de las escuelas es un show bastante intenso. Sí. Pero todo se hacía, el 80% de los procesos se hacía manuales. Ujú. Y revisar uno por uno. No había un sistema muy definido. Se empezaba para el tema académico, pero no para el tema administrativo. Entonces, poco antes del COVID, yo llego a trabajar a bachilleres y empiezo a ver todos los procesos que estaban mal. Bueno, no mal, arcaicos. Sí. Estaban bien hechos, pero con sistemas muy, muy atrasados. Y con la nula tecnología que había, computadoras viejitas, no había presupuesto para programas, o usas el Office que hay y ya, no tienes para más. Entonces, con esa poca herramienta viene el tema, y es lo que me he encontrado en casi todos los trabajos, cuando no hay herramientas suficientes, tienes que encontrar la creatividad para poderlo sacar. Entonces, tiene que haber una compaginación de tecnología con creatividad. Entonces, cuando empiezo a digitalizar el área de recursos humanos, y primero me decían, no, ¿para qué estás haciendo eso? Nos estás quitando tiempo, tenemos que hacer estos procesos. Es importante, nos va a servir. Nos va a servir. La resistencia. Ajá, ¿no? siempre. Cambios. Pero llegó la pandemia y fuimos uno de los departamentos que no teníamos que ir a pararnos a las oficinas porque todo lo teníamos en la nube. Y podíamos hacer todo desde casa, todos. Entonces, qué bueno que se hizo eso. Para algo nos sirvió. ¿Fue de tus primeros acercamientos en digitalizar algo de cero, por así decirlo? Desde cero, laboralmente sí. Personalmente yo llegaba a hacer algunas cosas. En mi carrera, cuando empecé a programar, era en la ingeniería en sistemas, era en Java, en BlueJ, creo que ya no existe el compilador, o no lo sé, ya tiene rato que no programo. Y ahí empezaba a hacer, enfocaba mis procesos y mis programas de trabajos hacia cosas que tenía que hacer en digitalización, procesos estadísticos que digitalizaban cosas. Saqué estadísticas de servicios de salud Morelos para hacer cosas. Cuando no tenía nada que ver con ese tema, pero era tema mío. Sí. Y sacaba, yo desde los 90s, 2000s, tenía como que acceso, me gustaba meterme a temas del INEGI, porque pues ahí está todo el tema estadístico del país. Entonces ahí hacía yo mis propios estudios y eso los compilaba para tener ciertos trabajos estadísticos. Eso de manera muy personal. Pero laboralmente, mi primer acercamiento a la digitalización fue en el Ayuntamiento de Jutepec, allá por el 2013. Hay un convenio con el INEGI, porque el INEGI tenía y sigue teniendo muchos problemas para tener convivencia con los ayuntamientos, ¿no? Flujo de información. Aunque por ley está la encuesta de gobierno cada año, pero tienen problemas para eso. Entonces, cuando yo me enlazo con INEGI, en aquellos años, siendo parte yo del Ayuntamiento de Jutepec, empezamos a trabajar temas de georreferenciación, que no se hacía
y entiendo todo el tema de georreferenciación, me gusta el tema de georreferenciación y me metí a aprender. En aquel entonces era Mapa Digital, que es la herramienta que utilizaba INEGI, sigue utilizando. Pero ahí fui descubriendo que había otros sistemas de GIS, ¿no? Y el más común era ArcGIS, que es uno de los más caros o el más caro. Y como siempre no hay presupuesto. Y entonces descubro que existen GISes que son de open source y empiezo a utilizarlos. Y ahí el open source es el que empiezo a utilizar para todo en mi vida. Y usaba el QGIS para georreferenciar, una herramienta muy poderosa, y yo utilizaba Ubuntu de Linux, entonces se podía cargar bien en Ubuntu, entonces todo perfecto. Y esa herramienta, que yo era un aprendiz de georreferenciación, literalmente aprendiz y autodidacta, ahí ya fue cuando empecé a ser yo más autodidacta, porque era algo que sí me gustaba. Empezamos a trabajar un tema de análisis de datos que yo no sabía que era el análisis de datos. Lo hacía, pero no sabía que era. No estaba consciente que así se le llamaba, ni que era toda una ciencia, ¿no? Entonces, ese trabajo lo hicimos en conjunto con el área de seguridad pública del municipio, que todavía no estaba el mando coordinado, no existía en ese entonces. Ellos llevaban un control en el radio de todas las llamadas que hacía la gente. Entonces, hubo un ejercicio con el secretario de seguridad en ese entonces, el director de seguridad en ese entonces, pásame todos tus reportes que te llegan al radio, no los que llega la patrulla, encuentra y los pone a disposición, no, todas las llamadas de radio, las que sean. Porque hay un tema de estadística ahí. En lo que nos da actualmente los gobiernos son cosas de cuando llega la patrulla, encuentran un tema, se llevan a las personas, los ponen a disposición, se hace toda una carpeta de investigación, y ahí es donde empiezan las estadísticas. Y aquí para este ejercicio, desde que hablaba por teléfono a alguien. O sea, si tú hablas y, oye, se están peleando fuera de mi casa. Esa era la que tomaba. Esas estadísticas no están actualmente. Entonces, pero yo, platicando con él, que era el director, le dije, dame todo para ir viendo unas estadísticas distintas. Y ahí del ayuntamiento entonces tengo acceso a las ubicaciones domiciliarias de todas las licencias de funcionamiento de negocios. Entonces lo convertimos en capas georreferenciadas, montamos y empezamos a hacer análisis de dónde llegaban las denuncias y qué había ahí. Y no solo de licencias, también de escuelas, también de todo lo que tuviera que ver. Entonces encontrábamos puntos de calor que no se habían detectado porque las llamadas hablaban de la calle Morelos y contra esquina está calle, no sé, Juárez, y del otro calle Zaragoza. Y entonces a veces llegaba una denuncia de una calle, de otra calle, pero todas denunciaban en la esquina lo que sucedía. Entonces, a la hora de que tú revisas en listas, ves domicilios distintos, teléfonos distintos. Pero ya cuando lo cargas, mapeas y analizas espacialmente, encuentras ya casos, mapas de calor interesantes. Y lo cruzas con otras cosas que hoy sabemos, hoy sé que se llama interoperabilidad de datos, en aquel entonces no sabía qué era. Ese primer acercamiento fue, podemos hacer muchas cosas con análisis de datos. Hubo una prevención, se encontraron 3 narcotienditas en esos mapas de calor, y las llamadas de denuncias por riñas o por robo en esos lugares coincidían, y después de que actuó la policía, ya, se acabaron las denuncias en esos puntos. Entonces, fueron de las cosas que dije, me gusta este tema, me voy a ir por aquí. Regresando un poco más hacia adelante, en bachilleres, que hicimos todo esto, me invitan a trabajar, por eso salgo de bachilleres, porque me invitan a trabajar a otro lado, que era a Lotería Nacional, que estaba en ese entonces de directora general a la hoy gobernadora. ¿Cómo ahí recibes esa invitación? ¿O tú solicitaste contacto o fue por algún conocido? El que era y que hoy es su coordinador de asesores, en algún momento habíamos coincidido y estaban buscando personas de confianza de ellos para poder ver temas administrativos. Yo estaba trabajando en tema administrativo, entonces me dijeron, pues ayúdanos en este tema. Y yo digo que sí, pero me gusta más el tema estadístico, ¿no? Me dijeron, no, vente, vamos a ver esos temas. Llegué a trabajar allá a Lotería Nacional, temas netamente administrativos, pero conozco en las relaciones laborales al que era el director de ventas de Lotería Nacional. Y él ve que a mí me gustaba mucho trabajar en Excel y en programas de estadísticas, no solo en Excel, y él necesitaba análisis para ventas.
que no había. O eran muy al estilo de los 80s y 90s. La lotería tiene 253 años o 54 años de existir, entonces 254. es la institución más longeva después del Servicio Postal Mexicano. Esa sigue siendo, o sea, es meramente nacional, pero ¿cómo maneja su operatividad? Lotería Nacional. Ajá. Es muy interesante. Porque ahí, por ejemplo, está el contexto, ¿no? Del Banco de México, de la Comisión de Electricidad. Lotería Nacional es una empresa pública paraestatal que su cabeza de sector, así se le llama, es la Secretaría de Hacienda. O sea, depende directamente de Hacienda, la Secretaría de Hacienda Federal. Y lo que hace esta empresa es generar concursos y sorteos. Con eso se autofinancia y los excedentes pasaban en aquel entonces, hace muchos años, a lo que se conoce como la beneficencia pública. Actualmente los excedentes se le entregan a la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda lo disperse en ciertas actividades que considere la Secretaría de Hacienda. O sea, hoy Lotería Nacional, los ingresos excedentes que tiene, quitando toda su operatividad, digamos las ganancias en una empresa, Sí. se las entrega al gobierno para que el gobierno haga lo que necesite hacer, ¿no? Cuando yo llego a Lotería Nacional estaba en un proceso de fusión, porque ustedes saben que existía lo que se llamaba pronósticos para la asistencia pública. Lotería Nacional se encarga de los famosos cachitos, ¿no? Los físicos, ¿no? Los boletitos, que te venden, los cachitos, el billete, ¿no? Eso es Lotería Nacional tradicional. Y pronósticos para la asistencia pública, antes, se encargaba de lo que es el melate, lo que es ¿cómo se llaman estos? Los deportivos, Progol, todos esos sorteos electrónicos que tú llegas, el gato de las apuestas deportivas, ¿no? Exacto, las apuestas deportivas. Todo eso tú llegas a uno de pronósticos, llenas así como lo de los exámenes, eso, llenas la hojita con los recuadros, se lo entregas, lo meten en una máquina, lo lee y ya te dan tu boleto con un número de referencia. Entonces eran dos proyecciones de negocio distintas, una electrónica y una tradicional. Yo llego originalmente al área tradicional, donde no hay un seguimiento, porque es todo analógico, no hay un seguimiento digital a ello. Y cuando yo llego, están en el proceso de fusión, lo que es pronósticos y Lotería Nacional, para crear una sola institución, que es Lotería Nacional, y que absorbe las dos. Y como estábamos en ese proceso, el que era el director de ventas del área tradicional se pasa al área de electrónico y me invita a irme con él a lo que era pronósticos. Entonces en aquel entonces era una de las pocas personas que conocía bien los dos modelos de negocio, tanto el tradicional como el electrónico, porque me tuve que meter a fondo a entender cada uno. Yo no jugaba, rara vez llegaba a jugar unas de esas cosas. A mi papá le gustaba jugar melate. Y decía, ¿por qué juegas eso? Estadísticamente nunca vas a ganar nada, ¿no? Yo, me gustaba la estadística. Entonces cuando llego ahí tengo que aprender a todos los tipos de apuestas que había. Y eso era oro molido para mí, ¿no? Una cantidad de obscena de datos que se generan al día. Entonces eso para mí era, me sentía en Disneylandia, ¿no? Y me dice el que era el director de ventas, encárgate de hacer análisis de negocio, de todas las ventas de todo, haz estadísticas, haz lo que a ti te gusta hacer. Encuentra cosas que me sirvan, ¿no? Dime cosas que me sirvan. Sí. No, para mí es una beca para ir a hacer mis hobbies, ¿no? Entonces, sí, no, pues, me pagaba, mi sueldo era trabajar para eso y pues ese es mi hobby, ¿no? Yo encantado. Entonces ahí me metí ya más en temas de business intelligence, temas de análisis de datos. Yo no sabía que existían ciertas herramientas. Yo ya había aprendido a usar bases de datos desde la ingeniería, sistemas computacionales. Esa parte sí la conocía desde entonces, pero no había hecho aplicaciones muy en específico. Entonces cuando llego a lotería, para mí lotería fue redescubrir muchas cosas, aprender otras, y lo más difícil que encontré siempre fue limpiar las bases de datos. Siempre es lo más difícil, siempre. Me llevó meses, que era yo solo. O sea, todo el área de Business Intelligence de la institución era yo solo. Y cuando llegas ahí, o sea, porque decías que había una parte muy analógica y otra ya justo, digital, tenía que hacer esa fusión de bases de datos. La parte analógica, que si bien había un sistema para eso, pero era
muy distinto cómo se captaban esas apuestas a cómo se captaban las apuestas de lo electrónico. Hay una empresa dedicada a la captación de apuestas que hace todo eso y se los entrega a Lotería para decir, cuando tú vas a las maquinitas, esas maquinitas son de un contrato privado de otra empresa y toda la información se la entregan a Lotería para que Lotería pues, esté bastante bien resguardada. Y eso es bueno porque entonces tienes un sistema aparte que te da toda la seguridad de que no vaya a haber o reducir al mínimo, casi al cero, el tema de que un hackeo vaya a impactar en algún sorteo. Hubo un fraude, no sé si lo llegaron a ver en algún momento, un fraude acerca, incluso hasta sacar una película, un fraude acerca del melate, pero no tuvo nada que ver con el sistema. Más bien el sistema se hizo para evitar esos fraudes. Y era que grabaron con anticipación el sorteo, sacaron las pelotitas y compraron el melate poco antes de que saliera en directo el video y entonces ganaron los que estaban ahí, ¿no? Entonces, o sea, unas personas que trabajaban ahí, sí. Bueno, más que las que unas trabajaban ahí y otras eran parte de la productora. O sea, cuando los que graban, los de las cámaras y todo eso, pues son una empresa privada. Entonces, hicieron ahí como que toda ese fraude y fue muy documentado. Incluso hasta hay una, no sé si es película o serie de televisión que salió apenas, sí, acerca del tema. Pero eso no es del sistema como tal, sino que fue un tema que se ¿Cómo hizo se aparte. podría hackear el sistema para que Es algo muy, muy complejo. No es imposible, porque no hay ningún sistema en el mundo que sea imposible de hackear. Todos se puede hackear. Sin embargo, yo creo que un gran porcentaje de los hackeos son lo que se le llama el hackeo social, ¿no? Que es a través de las personas. Un mail malicioso, mal abierto, que abres un link y pum, entran por algún lado. Una VPN mal configurada. Hay cosas que se pueden hacer, pero la gran mayoría son por temas sociales más que por tema tecnológico y técnico. Entonces, el poder juntar estos dos modelos de negocios para tener una sola base, porque había comercializadores que estaban en lo analógico, pero que acá se llamaban Sebastián y acá se llamaban Gadú, pero es la misma persona con distintos nombres. Entonces, poder hacer ese cruce de información y llegar, ahí metimos el análisis de datos y el análisis espacial para poder encontrar en un QGIS, que siempre, yo me quedé enamorado del QGIS desde siempre, que en un QGIS poder montar todos esos negocios y saber, bueno, aquí en este punto, en este local, es Sebastián que vende los billetes de lotería y Gadú que vende los sorteos electrónicos. Pero eso en el mismo local es la misma persona, vende los dos modelos. Entonces al final es un solo comercializado. Todos esos análisis y limpieza de base de datos llevó más de medio año hacerla. Que siempre me ha sucedido en tema de análisis de datos que los que no conocen lo que se está haciendo, se piensa que no estás haciendo nada. Cuando te llegan y te preguntan, ¿qué estás haciendo? Limpieza de datos. Y al mes, ¿qué estás haciendo? Limpieza de datos. Pásame un reporte de las actividades. Limpieza de datos. Otra vez, limpieza de datos. Limpieza de datos. ¿Qué hiciste, no? Pero pues, ¿y ahí lo hacías tú solo o tenías equipo? Tenía una persona que me ayudó, que llegó después. Esta persona buenísima para el tema del análisis geoespacial. Y el tema del análisis de datos y estadísticas ya lo hacía yo. Entonces ya con todo ya cuando la base de datos estaba bastante limpia, ahora sí, empezamos a hacer las visualizaciones y los análisis adecuados y encontrábamos cosas muy interesantes que no se hacían. Así algo muy básico era que no se sabía cuándo habían sido las bolsas históricas, ¿no? De que cuántos había ganado alguien en una sola bolsa. No se tenía esa información. Estaba, pero no estaba analizada y no se sabía, no se tenía conciencia. Sí, sí. O sea, existía ahí la base de datos. En el 2005 alguien se ganó 400 millones de pesos en un sorteo de melate. Y entonces ya saben quién ganó. Bueno, sí ha habido bolsas grandes, pero ¿cuándo? ¿Cuál? ¿Qué rango están? ¿O cómo? Sí, sí. Algo así tan sencillo no existía. Entonces, una vez que sale, creo que fue en el 21, una bolsa muy grande, creo que de melate, si mal no me acuerdo. Estaba comprando un café, llega el director de mercadotecnia y le dije, oye, no he visto nada que sacaron de que ayer se fue la bolsa histórica, jamás vista en los 40 años que existe esto. ¿Cómo? Sí, mira, yo hice un análisis y me brincó que el día de ayer
la bolsa de 500 y tantos millones de pesos, jamás en la vida había llegado a tanto. No sabía. Pues ahí está. Entonces, a partir de ese día, la dirección de mercadotecnia se convirtió en mi cliente número 1 de pedirme información. Y entonces, después de que mercadotecnia me decía, necesito que me digas todo, y cada uno, algo tan sencillo, ¿no? Que era el análisis de datos para mercadotecnia. Y de ahí pasó al análisis de datos para toma de decisiones con comercializadores. ¿Cuáles son los que mejor venden, los que no venden tan bien, por qué hacemos con ellos? Y de ahí pasó al tema de la toma de decisiones directivas, y que ya llegaban esas toma de decisiones al nivel de la Presidencia de la República. Okay. Ya la directora llegaba con ciertas notas informativas hacia la Presidencia de la República. Está pasando esto. Pero ya a través de análisis de datos y evidencia, ¿no? Para toma de decisiones en evidencia, que es lo que actualmente queremos hacer. Después de toda esa situación que pasaba ya, es que ahora me invitan y me dicen, el coordinador de la Agencia de Transformación Digital aquí en Morelos, Samuel, me dice, oye, ¿no te quieres venir a la agencia? Traes todo el bagaje de ciencia de datos, conoces bien lo que sucede en el gobierno, en diferentes lugares, porque ya en tema muy personal, a mí me encanta andar en la calle. Y es raro que a alguien de datos le guste andar en la calle, ¿no? Pero sí, a mí me gusta andar en la calle. Entonces, ya en el tema político personal anduve muy metido en la campaña. Me gustó andar recorriendo las calles de cuando en cuando y conocer el Estado, ¿no? Y ahí es donde luego uno topa, a veces cuando alguien hace análisis de datos, topa un poco con la realidad. Me tocaba ver, me comentaba el que era en ese entonces el coordinador de la campaña, oye, ¿a ti qué te gusta hacer análisis de datos? Explícanos, haz un análisis de esta información. Divide el Estado en número de regiones que sean equitativas, y hay que hacer algunas cuestiones para que en un futuro, cuando seamos gobierno, ver planes de trabajo sociales en esos lugares. Entonces me sentaba, hacía análisis de datos, lo entregaba, y ya cuando llegaban a los que conocían el campo decían, no, este no me funciona. ¿Pero por qué? Porque esto está así. Vente, vamos al campo. Entonces ya cuando llegaba al territorio, no, tiene razón. No puede trabajar una persona en esta comunidad y en esta, porque hay un cerro en medio. Entonces para llegar de esta comunidad hay que dar una vueltota de 1 hora, ¿no? Es algo que se habla, es algo muy importante, ¿no? En la parte de ciencia de datos, cuando conoces ya bien el contexto de lo que estás analizando, ya no nada más como en la parte que tú visualizas el análisis cuantitativo, sino la parte cualitativa ahora sí, de pies a cabeza, ¿no? Que sí, creo que esto es una de las críticas, o bueno, yo que igual me encanta la ciencia de datos y que he estado involucrado como en cursos y en este tipo de cosas, veo mucho esta crítica de que las áreas, las distintas áreas no operan de forma homogénea, se podría decir, por la misma naturaleza tiene un nombre, se llama alienación, me parece, del trabajo, cuando tú estás trabajando en un área específica pero no tienes ni idea en el conjunto cuál es tu aporte. Correcto. Porque es como una naturaleza del capitalismo moderno que sostiene pues empresas gigantes y operaciones muy muy grandes, y que una vez que, como tú lo dices, ¿no? Cuando conoces bien el contexto de todo lo que estás trabajando, como que puedes ver las cosas con mucho más perspectiva. Sí. Y más que nada lo social, ahorita que lo comentas. Y lo social, sí. Sí hay una brecha enorme, ¿no? Sí, totalmente. Todo el choro que les aventé al inicio, porque sí, yo de repente soy medio chorero, era porque a mí todo el tema social siempre me ha gustado. Siempre me acuerdo en la primaria, en 6º año de primaria, que organizamos un tema de que percibíamos nosotros como niños de 11 años, que la directora de la escuela tenía algo en contra de nuestro grupo, porque traía pleito con el maestro, entonces contra todos los niños de ese maestro entonces fue mi primera revuelta que organicé. Armaste una manifestación. Armamos una manifestación, cerramos la escuela para que cambiaran a la directora. Entonces desde mis 11 años andaba en ese tema, ¿no? Entonces sí ha sido un tema de lo social en el que he estado muy, muy metido. Cuando me metí al tema de los planes de estudios que les comentaba, empecé a estudiar un poco más de política, de saber, no solamente, diría mis padres, la politiquería, que es puestos, cargos, cosas. Más que todo eso, es qué es la política, para qué sirve, cómo funciona y cómo dignificar la política, ¿no? Escuché el podcast que tuvieron con César Mejía, donde él decía, es que las personas
que tienen la intención de hacer las cosas buenas, no les gusta entrar a la política para no mancharse. Y ese es un concepto que hace tiempo hizo, creo que Bertolt Brecht, cuando dijo, ¿por qué es importante que las personas con ética y moral estén en la política? Porque si esas personas no están y no se atreven a mancharse, los que sí van a estar son los que no tienen ni ética ni moral y van a hacer lo que quieran para todos los demás. Uh-huh. Entonces, recuerdo cuando mi mamá principalmente es la que ha estado más en el tema de ver eso, y que luego veía que estaban en temas muy intensos y que le llegaban a inventar algo, y yo decía, pues es que eso no es cierto, yo lo sé de primera mano. Ella muy tranquila, no decía nada. ¿Por qué? Es que simplemente deja pasar las cosas que no, y hay que trabajar por las cosas que sí. Ok, ya entendí. Me costó trabajo entenderlo porque soy muy apasionado a veces y me prendo muy rápido en esos temas políticos. Y ahí se da mucho, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, la opinión pública estás a lo mejor como figura pública, como exacto, y llama la atención. Funcionario. Y por eso nunca me ha gustado ser, es la primera vez que acepto estar como funcionario en un nivel un tanto visible. Sí, eso, sí. Porque siempre me ha gustado estar en la política. He trabajado en la política muchos años. Siempre me ha gustado estar muy perfil bajo. En la parte técnica, yo decía. Yo quiero ser la parte técnica. No me gusta la parte política. Yo voy a trabajar en gobiernos, quiero poner mi granito de arena, pero parte técnica. No quiero ser algo más arriba. O más visible. Más que arriba, visible. Porque no me gusta eso de arriba y abajo, sino algo visible. Y hoy entiendo que a veces es necesario ser visible, y sé que en algún momento a lo mejor alguien va a decir, pero ¿cómo es que Daniel está ahí si no tiene una maestría en ciencia de datos? Pues no sé por qué, pero no solamente hace falta tener una maestría en ciencia de datos o certificados, porque ya en tema de tecnología lo que son grados académicos importan 10 veces menos que certificaciones en cuestiones tecnológicas. Sí, porque los grados académicos al final de cuentas tienen que pasar por burocracia para actualizarse. Entonces, exacto, cuando quieres estudiar una tecnología moderna en un plan académico... Yo cuando estudié la ingeniería en sistemas, allá por el 2006, estaban viendo planes de estudio que se hicieron en los 90s. Sí. Entonces, por eso las empresas prefieren las certificaciones, porque las certificaciones van a lo que se necesita en el momento. Sí. En cuestiones tecnológicas, en otros temas es distinto. Pero sí me es para mí importante hacer lo que me gusta, y lo que me encanta, lo que más me gusta de todo es el tema de análisis de datos. Que antes yo decía, me gustan las estadísticas, pero ya después dije, no, me gusta el análisis de datos. No soy muy buen diseñador para generar visualizaciones, pero soy bueno para encontrar patrones. Siempre me ha gustado encontrar patrones a todo. El que más me ha gustado encontrar, y que lo hice desde muy niño, fue el de los algoritmos que se utilizan para asignar números de teléfono. Hay un algoritmo para eso, que se utilizó hace muchos años y se sigue usando. Pero yo lo hice en mi cabeza de niño y dije, creo que este número se puede memorizar así. Y yo lo usé para memorizar números. Entonces, por muchos años yo memorizaba los números de teléfono de las personas a través de patrones. Y entonces cuando entro a hacer análisis de datos ya de manera más estructurada en Lotería Nacional, encuentro los patrones para llegar. Y ahí el que era mi jefe en ese entonces, muy bueno para análisis de datos también, yo le decía, el pronóstico de ventas de este sorteo para el próximo año, vamos a vender 100 pesos en todo el año. Ok, ¿por qué? Porque vamos a vender 100 pesos. Sí, pero no es que no te crea, pero dime por qué. Justifícame la respuesta, ¿no? Y dije, no estoy en la universidad, ¿no? Entonces, pero a ver, ahí te va. Y yo justificaba y me decía, mira, tus matemáticas son muy interesantes, pero no son metodológicas. Entonces te voy a explicar cómo se hace la metodología. Entonces me aventaba toda una metodología que me llevaba todo un día a hacer, y al final la respuesta era el patrón que le decía. Y decía, mira, sí llegaste al punto, pero ¿por qué habías llegado a ese punto antes? Encontré los patrones y es esto. Está bien, pero tienes que ahora aprender a desarticular todos los patrones para poderlos hacer. A lo mejor tienes la respuesta, pero necesitas desarticularlo para que sea realmente. Entonces ahí fui aprendiendo cosas. Esas fueron las cosas que a mí me faltaron mucho en la parte académica, de cómo poder encontrar respuestas que se puedan validar
no solo por mí y por mi cabeza con los patrones, sino que cualquier otra persona pueda llegar a las mismas conclusiones. ¿Hay algo en matemáticas que explique eso? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con la famosa regla de 3, ¿no? O sea, que hay una forma de hacerla, pero... Sí, la proporción inversa, ¿no? Pero en tu cabeza tú la puedes llegar a hacer y ni te das cuenta. Y a lo mejor puede estar mal. Y también mucho en la carrera nos pasaba al hacer los cálculos. Sí. Diluciones y demás. Siempre, no sé por qué pasa, y esta es una pregunta abierta, ¿por qué en los laboratorios cuando a la gente le toca preparar una solución, a unos le sale bien y a otra parte del grupo le sale mal? O sea, lo hace al revés, y si siguen la metodología, pues órale, se puede llegar a salir bien. Yo creo que es una buena pregunta, de hecho, y yo creo que tiene que ver con la inteligencia humana en general. Sí, yo creo que las personas, o sea, nosotros como humanos, nuestro cerebro evolucionó para detectar patrones, crear modelos y hacer predicciones. Tú creas un modelo mental de cómo funcionan las cosas y haces un forecasting. Digamos, tu cabeza dice, va a funcionar así. Lo que hace la cabeza, el cerebro, es que a veces sí encuentra patrones. Patrones se podrían decir locales, pero no generalizables. Las matemáticas y la ciencia hace eso. Ahora sí que, como dice Chacón, le da robustez. O sea, si es una forma general, es una fórmula que pueda abarcar todos los casos posibles. De eso se trata, pues, las matemáticas y las ciencias, que dice, pues, con que un caso no caiga dentro de esta fórmula, se rompe, que tiene un nombre, son matemáticas, que es demostrar por falsedad o algo así, pero yo creo que esa es la respuesta, que tú puedes encontrar cómo funciona algo, pero no significa que se pueda generalizar. Que aplique para todo. Y en el caso de la Pero ciencia. en mejorar esa habilidad te da... Sí, y eso lo aprendí hace poco, hace 3, 4 años que estaba trabajando en lotería, que este jefe que tenía me empujó a hacer las comprobaciones, ¿no? Me decía, sí, pero no, es que no te crea, pero... Y al final, creo que el 90-95% de mis predicciones por patrones daban en lo correcto. Y ya cuando hacía toda la demostración, ya después me empezó a gustar hacer la demostración. Y entonces dije, espérame, creo que lo estoy haciendo al revés. Primero voy a hacer un análisis distinto para poder llegar al resultado. Ahí es donde ya un poco más metodológico empecé a hacer los análisis de datos muy precisos, basado en las evidencias, ¿no? Y que sí podía hacer. Ya no solamente en lo que los patrones de mi cabeza encontraban. Y no es que ahora ya no le dé cabida a los patrones, porque lo sigo haciendo para temas no del trabajo, y mucho menos ahora, que esos patrones puedan definir decisiones para políticas públicas, sino eso siempre van a ser basados en evidencias. Pero yo sigo haciendo mis estadísticas y análisis de datos de hobby, de cualquier otra cosa, y eso lo sigo haciendo con patrones. Es que esto va a pasar así, y así, así. Que eso me remonta un poco también no me acuerdo, creo que fue con César también, que hablaron del tema de que sí, del tiempo, de que existe el pasado, el futuro y todas esas cosas. Y es que tal vez no existen físicamente, no hay un contenedor de acciones pasadas ni acciones futuras, pero sí existe la manera de que necesitamos el pasado en la memoria para no cometer errores, evitarlos, aunque es cíclica muchas de las cosas que hacemos. Y también lo que hacemos en el presente, podemos predecir cosas hacia futuro y actuar en consecuencia de. Y para eso sirve el análisis de datos. Sí. Para poder, no estoy viviendo el futuro, ¿no? Y lo que voy a vivir en un minuto no existe todavía, pero puedo predecir lo que va a pasar en un minuto con un análisis de datos y saber qué va a pasar, ¿no? Y poder tomar decisiones hacia una modelación de ese futuro. Naturalmente, ¿tú eres una persona que está como que aprende del pasado o vives más ansioso con lo que va a pasar en el futuro? Muy buena pregunta. Porque como que el tener ahorita lo estaba pensando, que el tener como el background, bueno, más bien como los datos ya en tu disposición para hacer esas predicciones, te da como que un poquito de tranquilidad, ¿no? Y te vuelve un imparcial a lo que puede pasar. Yo tengo una opinión muy grande sobre eso, pero primero, si quieres, responde tú. No creo que sea imparcial. Creo que las decisiones humanas jamás van a ser imparciales. Siempre tienen una parcialidad de algo. Es nuestra naturaleza tener una parcialidad. Sin embargo, puedes moldear esa parcialidad hacia algo un poco más acercado a la evidencia. Eso creo que sí. Ahora, en cuanto a tu pregunta de que si soy más hacia el pasado o ansioso hacia el futuro, ha sido por etapas. En alguna etapa de mi vida, obviamente entre más niño, que menos pasado tienes, estás pensando al futuro, ¿no? Ya quiero tener 18 años, ya quiero trabajar.
Ya quisiera tener novia, ya algo hacia futuro, ¿no? Ok. Pero porque no tienes mucho pasado hacia atrás, no tienes de dónde ir viendo y solamente vas viendo las experiencias de los demás. Entonces, digamos que hasta la adolescencia era hacia futuro, todo. Cuando iba creciendo, pues creo que fui equilibrando el tema. Y hubo momentos en mi vida que yo era más hacia pensar cosas del pasado. Me acuerdo cuando hacía esto, me acuerdo cuando hacía aquello. Y de ahí hay muchos memes, ¿no? De que quisiera regresar a ser niño para, pues, mis preocupaciones sean que no he terminado la tarea, ¿no? Ujú. Y en esta etapa es que está bien saber que existe un pasado, hablando en temas personales, está bien que existe un tema pasado, está bien saber que va a haber algo hacia el futuro, pero es muy importante saber que lo que está sucediendo hay que vivirlo, pero no dejando de ver lo que pasó ni lo que viene. Y eso lo saco de una obra de Sun Tzu, del arte de la guerra, donde dice que hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor. Y entonces, cuando leí ese libro y llegué a esa etapa, a esa parte, me quedé ahí un rato. Dije, a ver, déjame pensar. Y es estar siempre ansioso, esperando lo peor del futuro, pero ¿cómo espero lo mejor si me estoy preparando para lo peor? Y eso ya bajándolo a un análisis de datos es encontrar los modelos catastróficos, los modelos ideales y los modelos realistas. Entonces, cuando llego a esa parte de análisis de datos es encontrar qué hay que hacer, hablando de análisis de datos, para un escenario catastrófico. Cuando estaba en el área de ventas, era qué acciones tomar si es que cerrando el año estamos en esta línea catastrófica para que el siguiente año no vuelva a suceder. O si la predicción es en lo realista, vamos a seguir haciendo lo mismo o hay que hacer algo distinto para subir o para no caer en la línea catastrófica. Y si llegamos a la parte ideal, vamos a mantener lo mismo, por cuánto tiempo o qué vamos a hacer. Entonces esa parte de estar pensando hacia futuro me lo permite cuando analizo el pasado, las tendencias. Creo que tiene que haber ese equilibrio y los que estamos en ciencia de datos, en el análisis de datos, aunque no lo tengamos a veces claro, pero es un tema de equilibrio de pasado para conocer el futuro y las consecuencias, ¿no? Y eso lo aprendo en otra cosa que no tiene nada que ver con ciencia de datos. Cuando trabajé en un ayuntamiento que estaba en un área de proyectos y que al final al área de proyectos nos daban todo lo que no querían hacer las otras áreas y me cae algo que se llamaba planeación. Y ahí en la planeación aprendo algo que hoy me está sirviendo bastante, que se llama metodología del marco lógico. Y en la metodología del marco lógico hay una herramienta que se llama árbol de problemas. En el árbol de problemas, el tronco del árbol es el problema como tal. Las raíces del árbol son las causas del problema y las ramas del árbol son los efectos del problema. Entonces, cuando identificas el problema, puedes empezar a encontrar las raíces. Por ejemplo, la deserción de las carreras STEAM, que apenas me enteré, fui a una presentación de un diagnóstico, y a nivel mundial los estudiantes de las carreras STEAM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, están decayendo de todas las universidades del mundo, y México no es la excepción. Lo cual está contradictorio porque es lo que más está repuntando ahorita. Ajá. ¿no? ¿Qué más está generando empleos? Sí. Pero yo tengo una teoría. Ahorita llevas. ¿Cómo llega esa teoría? Ahorita. Está el tronco que es los estudiantes, la matrícula de STEAM está disminuyendo. ¿Cuáles son las causas de que esté disminuyendo los estudiantes? Puede haber varias. Una es que mucha de la gente ya está interesada en la tecnología, pero en el sentido de que, tengo un iPhone. Tengo el Samsung S24 Ultra Plus, no sé qué, ¿no? Y ya con eso ya soy tecnológico. O tengo mis AirPods última generación y ya soy tecnológico. O sé usar ChatGPT, o sé usar el prompt. Pero eso, para poder llegar a eso, tuvo que haber todo un background de desarrollo antes. Y eso es lo que ya las carreras los están estudiando de manera formal. Y ahí es la palabra clave. Que es lo que les decía hace rato. Ya la mayoría de las personas en las empresas no requieren
personas egresadas de una educación formal en esas carreras principalmente, sino como que están buscando personas certificadas en eso. Entonces, la mayoría de las personas que antes estaban en carreras STEAM, hoy están más metidas en temas de certificaciones. Y yo conozco a alguien, un chavo, un genio de las matemáticas, que tú también conoces, que estaba estudiando física, ingeniería en física, y decidió salirse para irse a estudiar certificaciones, porque es que ¿para qué quiero una carrera? ¿Para qué me sirve un título? Sí. Saludos. Entonces, me voy a ir a certificar. Y todavía no tiene ni su título, muy joven, por cierto, y le va muy bien en empresas que está trabajando, porque su conocimiento le da para eso, ¿no? Que es algo que a mí me pasó también en su momento. Yo no soy STEAM, estoy como que metido en el tema, pero no lo abordé como tal. Sí soy egresado de informática, pero no me considero tanto metido en la parte dura de las ingenierías. Entonces, encuentras las causas de este problema y ves los efectos que puede tener. Que en algún momento ya no va a haber las suficientes personas capacitadas para seguir desarrollando tecnología o encontrar actividades en la parte pura de las carreras, de las matemáticas. Ya solamente la parte aplicativa, la parte práctica de las matemáticas, de la tecnología, de las ciencias, solo la parte aplicativa. Y es, como humanidad, creo, muy importante tener la parte pura para poder avanzar a otro nivel de lo que sería la evolución humana. Sí. En algún momento. Vamos a pasar ahorita a la segunda parte. No, si no te- Ajá, no sí, te sí, pasar, pero antes quería señalar lo que habías dicho. Estoy leyendo un libro de estos que no me encantan porque yo tengo un tema con la psicología y las neurociencias. Apenas vi un debate y creo que me hizo mucho sentido en donde como que las neurociencias empezaron a tomar mucho protagonismo tratando de explicar fenómenos de la mente que no pueden ser explicados totalmente por la parte fisiológica. Uh-huh. Y estas como mala interpretación de los estudios de neurociencias como que desprestigian a la psicología. Y precisamente estoy leyendo un libro de esto que trata de explicar todo desde una parte muy fisiológica, se llama Dopamina, que trata de mencionar pues el papel de la dopamina en todos los aspectos de la vida humana. Y pues hay cosas muy increíbles que puede hacer un neurotransmisor, como precisamente va a hacernos que nos preocupemos por el futuro. O sea, la dopamina es como el neurotransmisor del futuro, nos hace pensar todo el tiempo en qué en hacer pronósticos, Uh-huh. en encontrar, nuestro cerebro encuentra patrones y la dopamina quiere que busques un mejor futuro para ti, para que puedas pasar tus genes y Uh-huh. pues sobrevivir, ¿no? Entonces, algo que menciona y que me hace pues mucho sentido igual es que sí hay personas que naturalmente, así como genéticamente nacemos con un color de ojos distintos o con mayor altura que otras personas o menor altura, también hay personas que nacen con una segregación de dopamina naturalmente más alta, que son personas que suelen estar más pues ansiosas por el futuro y esperando y viviendo que son menos más en el felices presente. y tienen más No, dopamina. justamente lo contrario, la dopamina Sí. te hace siempre estar deseando cosas y no estar bien con lo que tienes ahorita. La serotonina, que son químicos más sobre el presente, y hay alguna otra que, aparte de la serotonina, hacen que puedas estar conforme con lo que está bien acá. Entonces, cuando tienes un desequilibrio donde tienes mucha dopamina, que no te deja disfrutar de las cosas que tienes ahora, pues hace que personalidades como muy ansiosas por el futuro se terminan desarrollando. Incluso ya trastornos psicológicos que están asociados con altos niveles de dopamina, como es la esquizofrenia y otros. Pero a lo que voy con todo esto es que muchas veces, o sea, parece que sí hay una causalidad entre niveles altos de dopaminas e inteligencia también. O sea, personas que llegan a hacer cosas demasiado brillantes suelen tener niveles de dopamina más altos y por lo tanto están más preocupados por el futuro, pero además les ayuda a lo que llamamos, pues, sin definir muy bien inteligencia humana, a estar siempre haciendo predicciones más o menos buenas en cualquier aspecto de los problemas que quieran resolver. Entonces, algo que mencionaba ahorita Dani es que no sé si te ha pasado que como que no puedes dejar de mezclar esto de tu vida personal con la parte como profesional, como las habilidades Uh-huh. profesionales, porque, o sea, claro, en el ámbito profesional tú te acostumbras a intentar hacer predicciones y no siempre se logra, pero cuando se logra tu cerebro te recompensa, dices, sí se pudo. Entonces, en la vida personal, vivir siempre con este mindset, yo creo que no es viable. O sea, siempre querer estar haciendo predicciones sobre tu propia vida, en muchos aspectos termina siendo frustrante, cansado, y hasta yo creo que te drena un poquito la felicidad, ¿no? Porque la vida es mucho más compleja, o sea, nunca vas a comparar todas las variables. Quieres adivinar a lo que va a pasar con alguna persona. Sí, con una persona, con tu vida, con tu novia, con lo que sea. O sea, llega a un punto donde
no se puede, no es viable y es cansado. Sí, No sé. pero sí. Sí. ¿Qué sucede? Mira, no lo había pensado, voy a leer el libro que comentas, no lo conocía, pero me llamó la atención. En mi vida, yo creo que desde bueno, no creo, lo tengo claro, que fue en mis 10 años, 11 tal vez. No era tan complicada la vida en temas de inseguridad pública. Entonces mis padres, que se iban a temas de sus reuniones políticas, todo, luego llegaban tarde o muy tarde a casa y creían que ya, si oyen el podcast se van a enterar de algunas cosas, pero bueno, llegaban tarde y creían que mi hermano y yo, que somos dos, ya estábamos dormidos. Yo soy el mayor, por 5 años, y me quedaba como que a cuidar, ¿no?, a mi hermano a veces. Y entonces yo me quedaba preocupado con esto de qué va a pasar hacia el futuro. Entonces decía, ¿y si les pasa algo? ¿Y si tuvieron un accidente? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Entonces mi mente todos los días, o bueno, por lo menos cuando ellos ya era tarde en la noche y no llegaban, pues mi mente estaba pensando Creando escenarios. potenciales tragedias. Y, y ya después de cierto tiempo, no sé cuánto, pensaba las potenciales tragedias e todo era mental. Inmediatamente después empezaba a buscar las soluciones si es que sucedían las tragedias. ¿Y qué pasaría si, no sé, nos quedamos huérfanos, ¿no? ¿Con quién de la familia nos iríamos? ¿Nos iríamos juntos? Entonces ya mi cabeza empezaba a pensar. Y esa actividad que hacía cerebralmente y que platicaba en terapia con una psicóloga, me decía, ¿y lo sigues haciendo? Lo hago como 100 veces al día, todos los días de mi vida. Y todos los días de mi vida pienso escenas catastróficas de lo que pueda suceder, de lo que sea. Agarro el carro y empiezo a manejar, y en ese momento en mi cabeza pasa, ¿y si choco? ¿Y si no choco? ¿Y si se atraviesa alguien? Entonces mi cabeza empieza a pensar en cuestiones catastróficas y cómo darle solución. Pero cuando antes de niño me tomaba 1 hora estar pensando eso, ahora lo hago así como que en una fracción de segundo. Porque me decía, ¿y eso cómo te afecta en tu vida diaria? No, pues no me afecta, nada más pasa por mi mente. Algo así como que en un segundo pienso la catástrofe y en el otro segundo pienso en la solución y ya, se acabó. Y apenas platicaba con un compañero de la agencia, que también está en el área de datos, y que le explicaba que mi cabeza siempre está pensando en estadísticas, en todo, hasta en las más mínimas. Y me decía, oye, ¿cómo le haces para no estresarte? Porque tienes un montón de cosas que estás haciendo y que tienes que hacer, y tú me encargas 2 y yo ya estoy bien estresado. Y digo, pues me meto a mis hobbies. Pero pues nunca veo que estés jugando en tu celular o cosas así, o en la computadora. ¿Juegas algo? ¿Haces algún deporte? No, mis hobbies son hacer estadísticas. Y entonces me subo al carro y empiezo a calcular cuánto voy a gastar de gasolina de este punto al punto que voy. Y tiene que ser exacto. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos minutos me voy a hacer? Y voy manejando, voy en la autopista y me van a pasar 5 carros. Así, cosas muy de estadísticas muy simples, pero que mi cabeza ocupa para hobby. O sea, realmente las estadísticas para mí son un hobby. Y entonces me dice, ¿y eso no te estresa? Estar pensando en números y estar pensando. Le digo, no, más bien eso me genera una tranquilidad, a mí en lo personal. O sea, a mí me genera una tranquilidad estar pensando y pensando y pensando y pensando en estadísticas, pero en estadísticas triviales. Que si me equivoco no genera un impacto para alguien más. Sí. Ni para mí. O sea, si en lugar de que me pasen 5 carros me pasaron 6, pues ya, no pasa nada. Y eso me permitió también el que me equivoco en algún análisis, no estresarme. Porque al inicio, cuando hacía análisis en trabajo y me equivocaba en algo, para mí era la tragedia. No, me equivoqué, no puede ser. Tomaron una decisión que va a hacer perder dinero o algo por el estilo. Para mí era una tragedia. Y ahora, desde que empiezo a hacer este tema, si me equivoco en mis estadísticas triviales, aprendo a soltar. De que me equivoqué y entonces ya no pasa nada, hay que hacerlo distinto. Y entonces eso me ha permitido también en el tema de los análisis más serios, saber que me voy a equivocar en algún momento. O sea, no soy perfecto, nadie lo es, entonces me voy a equivocar en algún momento. Pero lo que no puedo hacer o volver a dejar que suceda es que eso me impacte emocionalmente para poderlo soltar. Entonces sí creo en el tema de que la dopamina la tenga por ahí aventando cosas a futuro siempre, pero he logrado como que también equilibrarla y te da soltándola, confianza, porque, ¿no? Para poder hacer algo y sin el temor a equivocarte. Muchos nos pasa que por el mismo temor te pones hasta más nervioso, exacto, te estresas más y omites un montón de cosas, tanto así como que vas a bailar con alguien, ¿no?
tú solito en tu cuarto o sin tanta gente viéndote, te sale a la primera. Pero vas y quieres probar un nuevo paso, te vas a un nuevo lugar y por estar pensando en eso, te equivocas. Como cuando uno quiere hablar otro idioma, en tu cabeza suena muy bonito tu speech, pero ya cuando lo verbalizas, pues ya no te da, ¿no? Eso me pasaba cuando andaba en cosas ilegales en la web, pero sí. Muy bien, oye Dani, pues vamos a pasar ahora sí a entrar Sí. con el tema que queríamos traer a la mesa, que es un poquito sobre la digitalización del Estado, dígase país, gobierno, cualquier cosa que maneje los recursos públicos. Para esto me gusta a mí, yo soy mucho de empezar con el origen de las cosas, el por qué suceden, cómo sucedieron las cosas y cuál es su función original. En primera lo del Estado, vi una definición que me gustó mucho, que dice: los estados surgieron como una respuesta organizada a las necesidades humanas de seguridad, orden y cooperación colectiva. Estas, por lo que sabemos, empezaron a surgir cuando nace la agricultura. Antes estábamos en pequeños grupos de personas, cuando tenemos asentamientos grandes, tenemos agricultura, pues hay un montón de gente y parece que empieza a haber más, se vuelven más complejas las interacciones entre más gente exista, ¿no? Ahí me gustó encontrar, o bueno, vi 5 aspectos básicos que cubre el Estado y que parece que son esenciales al menos para el humano moderno, y son los siguientes: proveer seguridad es el primero, proteger a la comunidad de amenazas externas, ya sean guerras en sus tiempos antes, invasiones o cosas como estos, y conflictos internos, que son conflictos entre los individuos o las personas que viven dentro de esta sociedad. La segunda, establecer normas, que son crear reglas claras para regular la convivencia y resolver disputas. La tercera es gestionar recursos comunes, supervisar el acceso y uso de tierras, agua y otros bienes compartidos, que generalmente ya había excedentes, ¿no? Cuando existe lo de la agricultura ya no eran recursos inmediatos, sino que hay más que se tienen que repartir y administrar para el futuro. 4. Coordinar proyectos colectivos, construir infraestructura como caminos, sistemas de riego, ciudades que requieran esfuerzos coordinados, los proyectos en conjunto de toda la comunidad que puedan beneficiar a la misma, ¿no? Y 5. Definir identidad, unificar a las personas bajo una estructura común de cultura, lengua o ideología. O sea, una necesidad que yo creo que también es de las más básicas, que es sentirnos pertenecientes a una comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bajo estos 5 principios y sabiendo las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que es la inteligencia artificial, el Internet of Things, podemos monitorear un montón de cosas, y el manejo excesivo de volúmenes de datos gigantescos, yo creo que cualquiera puede imaginar cómo se pueden mejorar estos 5 aspectos básicos para bien, ¿no? Ahora te pregunto, Dani, hay ejemplos gigantescos de países de primer mundo, pero para la realidad de un país como México, ¿cómo ves en qué posición estamos respecto a este contexto histórico de la digitalización del Estado? Mira, estamos en un momento clave y privilegiado en México porque no es de que no haya existido ya una digitalización previa, ya existe, solo que no ha sido impulsada con la suficiente voluntad política. Hoy, como país, la actual presidenta de México tiene una vocación tecnológica. Uno, es científica, y 2, ella ya hizo esta acción en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, cuando ella llega a crear lo que es la Agencia Digital de Innovación Pública, que muchas de las personas que estaban en la Agencia Digital de Innovación Pública ahora se van a ir a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Entonces trae esa vocación de que la digitalización es una herramienta muy importante para el mejoramiento de estos conceptos básicos que mencionas del Estado, pero ella muy en especial le sirvieron en la Ciudad de México. A mí me tocó vivir en la Ciudad de México cuando estaba trabajando en lotería, como les decía, en ese periodo. No solamente era para cubrir lo básico que el gobierno tiene por definición atender, que es la seguridad, la protección, la justicia, la coordinación de proyectos y demás. Eso es lo básico, sino que también el tema de los derechos, su más amplia concepción, el derecho a la movilidad, el derecho a la identidad, muchos de esos derechos, el poder acceder a ellos con la digitalización es más rápido y más eficiente y un poco más imparcial, porque ya le quitamos un tanto el tema de los prejuicios de las personas que estén en el escritorio atendiendo directamente a la persona.
que si bien se les puede dar capacitación y concientización de que los derechos son universales y se tienen que atender a todos de manera igual, el poder hoy decir, voy a sacar mi acta de nacimiento, para ustedes no sé desde cuándo es, pero yo recuerdo cuando fui a sacar una copia de mi acta de nacimiento allá por inicios de los 2000, era todavía muy burocrático. Ir al registro civil, pagar, más bien pedir tu ficha de pago, ir a una caja que estaba en otro edificio, a varias cuadras, haber pagado, regresar al registro civil ya con tu recibo de pago, dejarlo y que te digan, regresas en 2 semanas. No, oye, pero lo necesito para mañana. Entonces tienes que pagar que sea express. Y otra vez ir a pagar otro porcentaje más para regresar y decir, lo quiero para mañana. Lo vamos a buscar en los libros. Y vas al otro día y, no lo hemos encontrado, pero regresa mañana a ver si ya está. Y regresa al otro día, y regresa al otro día. Y al final, aunque pagaste el express, te aventaste en aquel entonces 1 semana para que te dieran un acta de nacimiento. Hoy simplemente entras a un portal, pagas en línea, e inmediatamente te mandan tu acta de nacimiento y en menos de 15 minutos ya tienes tu acta de nacimiento. Y es un derecho tener tu acta de nacimiento, aunque pagas por el servicio, pero es tu derecho tener tu acta de nacimiento porque es parte de tu identidad. Entonces la digitalización ya existe en diferentes actividades del gobierno desde hace algunos años. Sin embargo, no solamente es acercar trámites y servicios, es también acercar derechos. En la Ciudad de México pudieron avanzar en el derecho de la seguridad pública a la hora de que el tema de la digitalización de las cámaras tuvieran un tratamiento más eficiente. Y entonces eso ayudó a disminuir cuestiones de incidencia delictiva o de atender eventos delictivos y poder actuar de manera pronta, ¿no? Y esas son de las cosas que se hicieron allá cuando me tocó vivir ahí. El tema también de temas culturales, es pues cultura que, tan es importante que a veces hay personas que nunca han visto una obra de teatro, pero que a la hora de digitalizar pueden verlas en cualquier parte del mundo, mucho más en cualquier parte de la ciudad, e impulsar esas acciones, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas cosas con la digitalización, y cuando la actual presidenta lo hizo y vio que le funcionó, ahora lo lleva a nivel nacional con una vocación que impulsa a todos los estados a que se hagan. Eso bajado en Morelos nos lleva a que también tenemos la ventaja que la actual gobernadora tiene la misma vocación de que la tecnología sea una parte transversal y que sea una parte importante en el gobierno. No solamente el tema de trámites y servicios, sino todo el tema digital. Actualmente estamos viendo que el 80% de los equipos de cómputo, así algo tan básico, la herramienta para trabajar en las oficinas de gobierno, el 80% son equipos obsoletos o que definitivamente ya no sirven. Solamente un 20% son, tienen las funciones para poder funcionar. Un 10% son los que están óptimos. Entonces, un 80% totalmente obsoleto, un 10% que pueden aguantar 1 o 2 años y otro 10% que a lo mejor nos aguantan unos 5 años más. Pero el abandono en la tecnología en el gobierno ha sido como que no interesa tanto. Salvo a lo mejor para querer beneficiar a una empresa que te va a vender computadoras, y a lo mejor ahí sí le meten la intención, ¿no? Así lo hacían antes. Pero hoy es el tema de que necesitamos herramientas para que con la tecnología que queremos hacer con la digitalización, estas herramientas funcionen. Hoy acabamos de lanzar hace un mes, poco más de un mes, el tema de la firma electrónica de funcionarios, y cuando se ha ido área por área para decirles, oye, implementala, ya es una instrucción de que va a ser obligatoria en poco tiempo, vela usando para que vayas viendo cómo es. Nos dicen, sí, pero mi computadora ni siquiera tiene acceso a internet. Oye, pero pues mi computadora todavía es un monitor CRT de esos en blanco y negro y no lee el script de la firma electrónica, entonces no me da. ¿Qué hago? Oye, sí está bien, pero tengo una máquina mecánica de escribir todavía. Entonces es uno de los temas en los que tenemos que empezar primero con modernizar la tecnología del gobierno para que pueda actuar en consecuencia, porque no solo basta con que el área que desarrolla tecnología tenga buenas computadoras. Todo el gobierno tiene que tener equipos de cómputos que sean
adecuados, ¿no? A lo que se quiere lograr. Y no solo porque se vean bonitos en los escritorios, sino porque sean funcionales realmente. Otra parte de la tecnología que se está impulsando en Morelos no solamente es eso, sino que dar una política de que la tecnología tiene que ser eficiente y eficaz para el beneficio final de la ciudadanía. Y que no solo sean para poder cubrir una necesidad, sino que sea eficiente y eficaz. Ejemplo, si en algún momento un área, seguridad pública, tal vez desarrollo sustentable, algún área, le interesara adquirir unos drones profesionales, de esos caros, de $1,000,000 el dron, ¿no? Por lo menos. Anteriormente era, sí, aquí está, ten, cómpralo y haz lo que tengas que hacer. No, oye, ¿para qué quieres el dron? ¿Qué necesitas con el dron? ¿Qué vas a hacer con ese dron? Quiero fotografiar todas las áreas protegidas naturales del estado de Morelos. Y lo quiero estar haciendo una vez al mes. Y para una fotografía mensual vas a comprar un dron. ¿No has pensado en otra manera? Es que eso es lo que nos vino a vender una empresa y sale muy bueno. Entonces, espérame. El área de tecnología de la agencia es ofrecerle soluciones más eficaces y eficientes. Oye, ¿sabes qué? Nos encontramos que hay satélites que se rentan, espacios en el satélite, podemos poner una cámara de alta calidad, o sea, no nosotros, sino mandarla a poner, y nos sale 5 veces más barato que comprar el dron. Y esa te va a estar fotografiando cada mes el punto que quieras. Y te lo vaya a dar. Y te lo va a dar referenciado y de acuerdo georreferenciado, con mayor calidad. Perfecto. Pero a lo mejor llega alguien más de la agencia, bueno, a lo mejor ya sucedió, ¿no? Alguien más en la agencia dice, no, espérame, ¿para qué hacemos todo ese gasto? Ya existen satélites especializados para hacer fotografías, entonces tú ya nada más rentas que cada mes a tal hora, en tal punto específico, te toma una fotografía y eso nos sale en $5 al mes. Entonces, del $1,000,000, que es el equivalente a $50,000, a $10,000, que era lo que costaba rentar en el satélite, a $5 una fotografía de la misma calidad que te va a dar las otras opciones. Y entonces con eso eficientamos la tecnología a algo que ya existe, porque no tiene caso estar generando tecnología nueva o comprando tecnología a muy alto costo cuando hay tecnología eficiente que te lo puede hacer en un costo mucho, mucho menor. Es una de las partes fundamentales que el área tecnológica ayudó mucho en la Ciudad de México, va a ayudar a nivel nacional, y entonces eso lo vamos a replicar en el estado de Morelos. Poder lograr que la tecnología no solamente que se vea bonita en los escritorios o en las antenas, sino que sea eficiente. Y tecnología que no es necesaria, pues no es necesaria. ¿Para qué queremos una supercomputadora en gobierno del Estado? Pues esa la ocupan en la universidad, no en gobierno del Estado, ¿no? Entonces, son de las cosas que a menos que en el gobierno del Estado tengamos un desarrollo a futuro que tenga que ver con cosas más especializadas, sí, en desarrollo de tecnología, pues ya podríamos tener una supercomputadora. Pero en este momento que estamos incipientes, no es necesario, sí, ¿no? Gastar en eso. Oye, igual, ahorita que estamos hablando de la ciencia de datos, me gusta como resumirla un poquito en encontrar patrones o información útil para tomar decisiones, Claro. digas en el ámbito que sea. Y yo creo que, bueno, esto se ha hecho en muchas empresas desde añísimos, se puso de moda este término últimamente, pero incluso me hace pensar que el Estado es uno de los pioneros en esto, los gobiernos en general. Yo creo que sus políticas públicas tienen que estar basadas en datos o debieran haber estado basadas en datos, no en los últimos años, sino desde hace ya varios tiempo. ¿Qué crees que cómo crees que estamos en este sentido? ¿Estamos lejos de eso? ¿Todavía se puede hacer más? Sí ha habido análisis de datos, por lo menos en Morelos, sí hubo en algún tiempo, pero han sido esfuerzos aislados, no han sido esfuerzos centralizados que permitan tener esas decisiones a futuro, mantener decisiones a futuro. INEGI, que es una de las instituciones federales nacionales que genera estadística desde hace muchísimos años, desde que existe, creo que en los 70s, si mal no me acuerdo, ha ido recopilando información de estadística que ha permitido tomar decisiones basadas en esos datos. Muchos programas sociales, tanto federales como locales, se toman de acuerdo a los datos que existen. Sin embargo, son datos o decisiones que se han quedado aisladas y no han hecho algo en conjunto. La idea ahora con la agencia es centralizar todos los esfuerzos
para que en algún momento sean algo que conocemos como la interoperabilidad de información, sea información que se pueda compartir entre las áreas. Por ejemplo, puede ser que el área de educación encuentre que en un plantel está habiendo mucha deserción escolar. Entonces diga, ¿qué está pasando? Y a lo mejor la primera, lo que se le venga a la mente es decir, yo creo que hay inseguridad. Vamos a mandar policías y que haya patrullas y que cuiden la escuela para que los niños regresen a la escuela y los papás se sientan seguros. Y mandan patrullas y hay patrullas todo el tiempo y la deserción se mantiene. Y entonces no hubo una decisión basada en evidencia. A la hora de hacer la información interoperable podemos saber qué sucede con todas las secretarías y tenerla identificada y poder decir, a ver, móntame todas las capas de información, vamos a saber qué pasa en esta región, en este punto específico de esta escuela. Pues es que hubo un brote epidemiológico de influenza y entonces muchos niños están bastante enfermos, algunos están en cama y pues no han ido a la escuela en un mes porque están muy enfermos. Y eso pues no lo va a saber Seguridad Pública, pero lo supo el área de salud porque toma los datos. Entonces, esa información de decisiones basada en evidencia, lo que hoy se busca es que sea interoperable, que pueda entre todos tomar una decisión y no solamente la Secretaría de Educación o el Secretario de Educación de decir vamos a atender esto a lo que yo me imagino que sucede. Sí. Porque sucedió en otro lado y entonces a lo mejor aquí sucede igual. Es lo que hablábamos un poquito como de la parte cualitativa y cuantitativa, ¿no? El secretario de Educación tal vez conoce muy bien toda esta parte y como que la agencia digital conozca mejor lo que le pueden decir los datos y cuando combinan esto se toma la decisión correctamente. Sí, correcto. La digitalización o la transformación digital, en términos generales, por lo menos en Morelos, lo estamos visualizando con 3 vertientes importantes. Uno es lo que va a ver la ciudadanía, sí o sí, que es el área de trámites y servicios, digitalizados y acercados a ellos. Es muy importante. Y el otro es la parte de la gobernanza tecnológica, que es tener lo que les comentaba, ¿no? Que del dron y todo eso, eso es la gobernanza tecnológica, que se pueda tomar decisiones basados en expertise tecnológico y no solamente en lo que alguien te venga a ofrecer y que te dé soluciones externas, sino que haya un expertise tecnológico y con eso. Es la gobernanza tecnológica. Y la gobernanza de datos, que es esto, básicamente ciencia de datos, que es, para poder tener ciencia de datos, necesitas tener datos de calidad. Para poder tener datos de calidad, necesitas tener una política de datos que todo el mundo siga. Y para poder tener una política de datos, ya tuviste que haber tenido, para empezar, datos, información, generar. Y ahí es donde entra esta área en la que me toca coordinar todo este tema de datos. Porque actualmente todo el mundo hace datos, todo el mundo hace información, pero cada quien lo hace como considera hacia ellos. Entonces está bien, sigan haciendo sus análisis, es necesario, es primordial que el área de salud haga sus datos, que el área de educación haga sus análisis, que Seguridad Pública haga sus análisis, es primordial. Pero también es importantísimo que centralicemos todos esos análisis, pero no solo los análisis, sino las bases de datos, para poder hacer análisis a un nivel mayor y no tan solo eso, mantener un histórico del análisis de datos. Porque si no, hoy está este gobierno, hace análisis de datos aislados y sale el gobierno, entra uno nuevo y ya no hay nada. Hay que hacer otra vez desde cero. Y eso nos lleva a la otra parte de datos, que es tener algo que se llama datos abiertos. Que eso empezó con Estados Unidos, Nueva Zelanda e Inglaterra hace varios años, que crearon sus portales de datos abiertos donde montan la información que genera y recopila cada área de gobierno. Y originalmente los montaban como un repositorio. Y ahí están los CSV, ahí están los JSON, ahí están los shapes, los KML, archivos, en bruto, para que cualquier persona pudiera descargarlos y hacer análisis de datos por su cuenta. Así era como era los portales de datos abiertos hace varios años. En teoría, México desde el 2015 debe de tener su portal de datos abiertos y todos los estados y todos los gobiernos municipales deben de tener sus portales de datos abiertos. No los hay. Hay como que ahí alguien sube algo. La Secretaría de Salud puede subir el análisis epidemiológico del COVID en el 2020 y ahí lo pone. Por otro lado, la Secretaría de Educación puede subir el número de matrícula de alumnos en las primarias, pero son esfuerzos aislados. La idea con una política de centralización de la información es
que esté disponible tanto para tomar decisiones como para que la gente haga sus análisis de datos, como lo guste hacer. Pero aparte queremos llegar un poco más allá. Los mismos análisis que hacemos como gobierno, que la gente los conozca y sepa por qué se toman decisiones. ¿Por qué fueron a pavimentar o por qué construyeron una carretera en los Altos de Morelos? Y no arreglaron la carretera federal, ¿no? Que baja desde Buenavista hasta Iguala, ¿no? A lo mejor hubiera sido mejor arreglar esa que ir a construir. Bueno, no estoy diciendo que haya sucedido, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, es que allá hay un crecimiento poblacional, no existen caminos, no existen carreteras, necesitamos tener caminos de salida por si llega a suceder algo con el Popocatépetl, necesitamos tener esto, y aquí en esta zona donde se está construyendo están estas localidades, están estas otras localidades, y no hay ni un servicio. Y a todo eso llegamos con este análisis de datos, aquí están las gráficas, aquí están los mapas, aquí está todo. Por eso se tomó esta decisión, esto se priorizó a arreglar la carretera, que se arreglará en algún momento, pero esto fue la prioridad. Entonces, que la gente conozca las razones de por qué se toman esas decisiones. Y eso llega a otro punto que comentabas, que hoy el gobierno tiene que hacer, que se llama presupuesto participativo, que es cada comunidad tiene que tomar decisiones de qué va a hacer con un dinero que tienen asignado por ley. Un porcentaje del presupuesto del gobierno, no sé si en todo el país, pero por lo menos en Morelos, un porcentaje en cuestiones de obras y acciones sociales se tienen que ir a las comunidades y las comunidades tienen que tomar la decisión de qué hacer. Yo por lo menos no recuerdo que a mí en algún momento me hayan invitado a una asamblea en mi comunidad para decirme, oye, hay 100,000 pesos para la comunidad, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Que yo sepa, nunca me han invitado. O si me invitaron, no me enteré, no fui a trabajar, o sea, algo pasó, pero no me acuerdo. Regularmente lo que hacen es así como que van y sacan firmas de las personas y ya, hagámoslo así. Queremos hacerlo diferente. Queremos que realmente exista ese presupuesto participativo como es. En la Ciudad de México se hace, pero porque lo hacen público. Y lo suben a sus portales de datos. Y les dicen, va a suceder esto. Incluso el Instituto Electoral de allá le hace consultas ciudadanas de cómo se va a hacer. Aquí tendría que ser similar. Hacer consultas ciudadanas en asambleas, en comunicados. De alguna manera que la gente sepa que tienen un monto específico. ¿Cuánto? 100 pesos. ¿Qué vamos a gastar con esos 100 pesos? Y la gente decida qué hacer. Pero no solamente con el que, es que creo que quedaría mejor una cancha. Creo que quedaría mejor pavimentar aquí, construir un aula en la primaria. No, a ver, tienen este dinero y según las evidencias de datos en tu comunidad, estas son tus problemáticas. Y a lo mejor quieres construir una cancha y estaría perfecto. Pero hoy, al día de hoy, no existe un documento donde tú tengas un predio propio. Los predios no hay. Entonces tienes que comprar primero un predio. Sí entra mucho este tema de la metodología de la encuesta, ¿no? Que debes conocer bien cañón las necesidades también, o sea, de primera mano. Y no solo las necesidades, sino lo que hay. Porque, bueno, queremos construir un balneario. Sí, pero no tienes, la comunidad no es dueña de ningún predio, nada. Okay. ¿Quién va a donar ese predio? No lo podemos construir en el predio de Don Juan, porque al rato Don Juan dice, este es mi predio y ya yo cierro y cobro para que vengan a la alberca, ¿no? Sí. Entonces, tiene que haber, las decisiones también de la comunidad tienen que estar basada en evidencia. Y esto que acabas de decir me hace reimaginar un montón como el futuro del Estado justamente con la integración de la tecnología, porque resulta, y por eso estaba buscando ahí eso, que Estonia, un país del norte de Europa, integró el blockchain para las decisiones locales, justo como lo acabas de mencionar, como en pequeñas decisiones del presupuesto de forma local. Sí me explico. O sea, todos saben, no se puede, por ser blockchain no se puede, ¿cómo se podría decir? Como no es inmutable, vaya, las decisiones que tú tomas, la transparencia es total, y justamente ahorita que le dices como de, bueno, también no pueden decir absolutamente todo lo que cada persona quiera, porque nunca se va a llegar a un consenso viable más allá de democrático, por decir, si alguien quiere construir una cancha, pero resulta que necesitan medicamentos urgentes porque un montón de gente está muriendo, pues aunque la mayoría de gente quiera construir la cancha, lo ideal sería que se construyera, que se ocupara presupuesto para medicamentos
medicamentos, ¿no? Entonces, hablando justamente de cosas como la inteligencia artificial que toma ciertos parámetros y da una respuesta más o menos acertada o a veces muy acertada sobre lo que nos dicen esos parámetros o el mejor resultado estadísticamente hablando, yo creo que podría ser una buena combinación entre democracia y viabilidad, ¿no? De lo que se hace. Sí, por eso es un porcentaje del presupuesto, no es el 100% del presupuesto claro, que se va a estas tomas de decisiones locales. de locales. Porque, claro, el gobierno es, como mencionabas hace rato en los conceptos, es el que tiene que coordinar los esfuerzos de las prioridades de la población. Que es el gobierno es el que tiene o debe de tener la perspectiva general de lo que sucede. La comunidad tiene la perspectiva de lo que en el momento le está pasando. Pero el gobierno debe tener la perspectiva completa. Y esa perspectiva completa, en esta época del avance tecnológico, que veía hace poco un documental donde explicaban que, bueno, no documental, era una conferencia, que estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica, y que estamos en los inicios de esta revolución industrial. Vamos apenas 20 años. La primera revolución duró poco más de 100 años. Entonces, en esta que llevamos 20 años, ha habido una serie de cambios muy importantes en donde tenemos que tomar esa revolución para mejorar lo que hacemos. Como ha sido las demás revoluciones, mejoran nuestra revolución, nuestra vida, o la modifican, ¿no? A veces no mejoran, pero sí modifican cómo vamos a vivir en un futuro. Pero el que la gente pueda tomar información basada en evidencia para tomar sus propias decisiones ya es un avance. Y entonces decirles, oye, en tu comunidad encontramos estas necesidades. Te invitamos a que participes para decidir cuál es la que se va a hacer o la que se va a atender. No estoy en el área de planeación, que son los que hacen ese tema. No sé si ellos van a llegar ya con pre-necesidades. Decirles, aquí están estas 10, tú decides cuál es la más importante, con tu porcentaje. Y si de esas 10 tú decidiste que la que vas a usar es una de las menos importantes, nosotros como gobierno vamos a tomar acciones para atender las que son prioritarias. Sí. Compra de medicamentos, lo que sea más prioritario. Pero sí debe de existir un presupuesto participativo donde la gente tome sus propias decisiones para llegar a consensos. Y la gente tiene que ser democrática. Sí, esta parte de democracia con decisiones unilaterales de gobierno es importante. Para eso, el que el gobierno tome las decisiones completas no significa que no haya democracia. Sí. La democracia fue para escoger un gobierno que va a tomar decisiones. Sí. Y dentro de esas decisiones es que también la población pueda decidir sobre un porcentaje del presupuesto, no del todo, qué hacer para mejorar su comunidad. Y a lo mejor esas reglas de ese programa participativo, presupuesto participativo, es solamente para estas actividades. Tú decides. Por ahí va el tema. Sí, y además creo que una de las ventajas de esto es que le das como más autonomía y empoderas más a las comunidades, ¿no? Que tienen su contexto particular, pero siempre como dices, ¿no? Con la visión completa de un estado que les da el acceso a este tipo de oportunidades, ¿no? Porque ¿qué pasa si una comunidad empieza a ser deja de ser autosuficiente? Ya las que pertenecen ahí no pueden. ¿Qué pasaría, no? Si no hubiera un estado mayor que pudiera ser su respaldo, ¿no? Para este tipo de cosas. Sí, desaparecen. Sí. No, pero está muy bien que sí tengan esa participación. Y justo, o sea, a veces el tema de, dijiste algo muy importante, ¿no? Que a lo mejor no la mejora en su totalidad, pero sí cambia la forma en que opera, que hace la gestión, pues, este gobierno. Y el tomar en cuenta a la gente sí también le da satisfacción a las personas. El hecho de que los tomen en cuenta. Sí, y creo que tiene razón. O sea, es bueno tomar en cuenta a las personas, pero no con el afán de que ellos decidan todo. No, más bien no con el afán de darles satisfacción, así como que, claro. Bueno, ya para que estés contento. Decisiones populistas, ¿no? De quitar. No, más bien es, empodérate, hazte responsable de lo que viene. De lo que vas a decidir. Eres parte. O sea, el Estado se compone de gobierno, territorio y población. Entonces, población, intégrate al Estado. Sí. La población no puede estar, ya el gobierno está por nada, allá, no me interesa lo que haga el gobierno, yo nada más voto cada 3 años o cada 6 por los ejecutivos, y no me interesa lo que haga. Yo nada más voy y participo, si es que participo, porque solamente tenemos un porcentaje de participación arribita de la mitad de los que podemos votar.
Entonces es ir empoderando y acercando a la gente al Estado como Estado, no solamente al gobierno, sino que seamos un solo ente, población, territorio y gobierno. Sí, ya para terminar, porque creo que esta vez sí va a ser el episodio más largo, ya llevamos 2 horas. Sí, perdón, soy muy chorero. No te preocupes. Para terminar me gustaría justamente no llegar a ser un poco más especulativo con lo que estaba hablando yo. Como ya te diste cuenta, de seguro en este episodio me gusta mucho como entender, como lo dije hace rato, el por qué o cómo nacen las cosas, y si en realidad el progresismo que hemos tenido o el progreso que tenemos nos lleva hacia un propósito último de al menos ser más felices o tener más bienestar como seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que una desventaja de estas grandes ciudades, de este pues aglomeración de personas y de interacciones complejas, a veces lleva a un ritmo más agobiante para los participantes de estos estados, desde que pierden el propósito sobre el por qué están trabajando, pierden el sentido de identidad. Entonces una alternativa podría ser que con estas nuevas tecnologías, en vez de avanzar todavía hasta a ciudades e interacciones más complejas, volvamos a una forma de partición, ¿no? de integración de pequeñas localidades, como no sé si han escuchado este término o este tema del número de Dubois, me parece, o de Dunbar, algo así, un antropólogo que decía que el número ideal o la cantidad de personas que pueden relacionarse plenamente en un sistema determinado son 150. O sea que el humano, hasta después de 150 ya empiezan a perder este tipo de sentido de identidad, dejas de conocer a todas las personas que están dentro de un rango mayor. O sea, el sentido de comunidad ideal podría ser 150 según este antropólogo. Entonces, que el futuro dentro de la integración de la tecnología al Estado sería volver a comunidades pequeñas, autosustentables, que tengan un sentido de identidad más fuerte, pero que tengan la oportunidad siempre de relacionarse y de intercambiar recursos, conocimiento y lo que sea necesario con las otras comunidades que están a su alrededor o mucho más lejos que ellos, ¿no? A través de justamente tecnologías como el Internet de las Cosas, la ciencia de datos, la inteligencia artificial y pues todo este boom de cosas que han estado surgiendo. ¿Cómo puedes tú imaginar el futuro si pudieras ver el futuro en los próximos, no 50, sino unos 100 años, algo que ya no vas a ver tú? ¿Cómo crees que vivirían las generaciones futuras? Me acabo de acordar de un libro que leí hace algunos años que se llamaba Fundación, de Isaac Asimov, donde hablaba justo de eso. Había en esa obra, ellos le llamaban psicólogos, que analizaban el futuro, pero un futuro a 100.000 años, 10.000 años, y eran muy precisos, que en realidad esos psicólogos eran matemáticos y hacían modelados de investigación. Es complicado pensar a 100 años o a 50 incluso, cómo sería la evolución. Sin embargo, muy específicamente en el área de datos, cómo puede aportar a la ciudadanía, a la población, más que la ciudadanía, la población, un progreso para una integración o una identidad de esta población. Para un bienestar en general de cada uno de sus participantes. Sí. Lo veo como es actualmente, que es, ya lo veo más a futuro, el área de ciencia de datos un poco más masificada, pero como en una especie de... ¿cómo explicarte? Mira, casi siempre las ciencias en su estado puro, muy pocas personas se meten a analizarla, ¿no? Que son los científicos o los especialistas matemáticos. Muy pocos se meten a analizar en su estado puro y qué pueden hacer hacia el futuro. Y esos son los que como que van avanzando y poco a poco arrastran. Los que llevan la frontera del exacto. Y la aplicación de ese conocimiento se va diluyendo en temas de lo complejo. La complejidad de ese conocimiento que se va rompiendo se va diluyendo para que el resto de la población, el grueso de la población, lo pueda ir entendiendo, porque si no, no a todos nos da estar en la frontera, como dices, pero sí nos puede ir arrastrando poco a poco. Entonces, yo considero que en unos 50 años, tal vez, la ciencia de datos, en una forma diluida a lo que hoy conocemos,
va a estar ayudando a la gente a conocer acciones a futuro basadas en evidencia, que es lo que ya se hace en muchos modelos de negocio tecnológicos y no tecnológicos. Hacen tomas de decisiones basadas en evidencia a futuro. Por ejemplo, las empresas, apenas platicaba con un ex trabajador de Pemex que hacía análisis de ventas de Pemex, y decía, Pemex no va a dejar de vender gasolina por lo menos en los próximos 30 o 40 años, y va a seguir vendiendo al mismo ritmo, aun cuando haya autos eléctricos, Pemex va a seguir vendiendo, por análisis de datos que ellos hicieron. Entonces, estos análisis de datos ya hacia la población como bienestar en general van a poder tomarse en unos 50 años de una manera más diluida, como hoy es, por ejemplo, ChatGPT, que muchos utilizan ChatGPT para preguntarle, dame nombres de gatitos color negro, ¿no? Yo lo he hecho. No así, pero sí. O hazme un resumen de qué significa base de datos. Y que a lo mejor puede ser una pregunta técnico-académica, pero en realidad es algo que yo puedo leer en cualquier lado. No necesito ir a ChatGPT para que me dé eso. En un Google lo puedo buscar, dame un libro de esto y leerlo. Sin embargo, ya estamos haciendo cosas que antes a la inteligencia artificial, que no es de ahorita, ya trae varios años trabajándose. Cuando se inició el tema de la inteligencia artificial y las redes neuronales, eso solo lo sabían la gente que estaba en la frontera, iniciando. Hoy, que se ha diluido la complejidad del conocimiento, no que se ha diluido el conocimiento solo, sino que la complejidad se diluyó para que la mayoría lo pueda utilizar, creemos que usamos inteligencia artificial porque usamos ChatGPT. Y es básicamente pues usar un buscador más que cómo utilizarla. Porque muchos de los que utilizan ChatGPT no saben qué es un prompt, aunque lo están haciendo, pero no saben qué es un prompt o no lo saben configurar bien. Poco a poco la gente lo va a ir haciendo. Algo similar va a pasar con la ciencia de datos. Se va a diluir la complejidad de los análisis para que la gente pueda tomar decisiones basadas en evidencias. Por ahí creo que es donde se está. Sí, de hecho eso tiene un nombre en filosofía y se llama integrar a las personas no pertenecientes dentro de un círculo epistemológico dentro de él, creo. Aparte también está, bueno, no sé si esté relacionado, pero en algún punto lo vi en una figura, que es una escalerita, y dice evolución del pensamiento objetivo. Y está, pues, por ejemplo, la mitología, ¿no? Está la especulación, la magia, nace la ciencia, el empirismo también entra en parte, pero también yo creo que después de la metodología científica, del método científico, tal vez a lo mejor podría ser un peldaño, ¿no? Sigue la información, que sería la disponibilidad de los datos. Cuando nos dimos cuenta de que las predicciones, antes hacemos predicciones, hemos hecho predicciones, hemos llegado a la luna con fórmulas matemáticas que son predicciones precisas de cómo se va a comportar algo en el futuro basado en su modelando, ¿no? Su comportamiento pasado. Sí, muy determinista. Nos damos cuenta que el mundo no es determinista, que hay un montón de cosas que no se pueden, que nunca vamos a tener los parámetros suficientes. Entonces utilizamos los parámetros que creemos que pueden afectar para hacer predicciones más o menos probables. Yo creo que justamente sería el siguiente peldaño. O sea, ahora ahí con la información, la información y la toma de decisiones basada con probabilidad, que como lo dices, tal vez en el futuro, si pudiéramos imaginarlo en 50 años, va a permear la vida de todos. O sea, va a estar tan al acceso de todos que tal vez la vida, las decisiones de cada persona dentro de una población estén basadas casi en información, sin que ellos ya se habrán dado cuenta, pero ya lo hacen. Sí, correcto. Pues bueno, Dani, estuvo chidísimo la plática, nos gustaría seguir platicando, pero ya ahora sí, 2 horas y algo, ¿no? Sí, ya mi abuela está enojada. ¿Cómo no se casa, no?